Quisiera que todos nos pongamos en pie por un momento, para estar todos unánimes. Si usted tiene alguna dificultad física, pues no, quédese sentado, pero si no, nos gustaría que esté junto a nosotros de pie para leer una porción de la Escritura de forma unánime. Gloria al Señor. En el libro de Job, uno de los libros más interesantes que hay en la Escritura. Job se cree que es uno de los libros más antiguos. Uz es una ciudad que está muy cerca de la ciudad de donde salió Abraham. Job, cuando comencemos a leer, recuerde esta primera parte, Job es multimillonario. Nadie como él en su tiempo, nunca lo ha habido, con una persona que tuviera tanto como este hombre. Pero también una sola persona sufrió más que él, Jesús. Una persona que sufrió mucho. Pero en su corazón hubo algo importante. Era capaz de entender que él podía hacer algo por los demás. Y eso lo bendijo en gran manera. Aunque tuvo dificultades, luego Dios le dio el doble de todo lo que, entre comillas, creó el diablo que le había quitado. Así que les invito, capítulo 1 del libro de Job, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Señor, te damos gracias. Sé que esta mañana, Señor, habrá una enseñanza importante que tú nos vas a traer. Qué bendición es estar aquí, Señor. Yo doy gracias porque mis hermanos escogieron estar. Doy gracias porque muchos de ellos decidieron luchar para poder estar aquí hoy. Te pido por aquellos que no lo hicieron, que se quedaron en casa, aquellos que quizás no sintieron en su corazón venir a recibir, quizás aquellos también, Señor, que atareados y afanados están en tantas cosas de esta vida y no tomaron en cuenta la importancia de recibir de tu palabra. Te pido por aquellos que también, Señor, han pospuesto el encuentro contigo para el próximo domingo o para el próximo miércoles. Te pido por ellos, Señor, que su decisión sea llevada a cabo, Señor, que la puedan cumplir de verdad, como se han propuesto en su corazón. También te pedimos por los que llegaron aquí hoy y están enfermos, aquellos que tienen alguna dolencia física,
quizás nerviosa, quizás emocional. Sánalos en el nombre de Jesús. Que esta sea la mañana ya tarde de su sanidad, de su encuentro contigo. Quizás hayan entre nosotros algunos que hayan estado un poco apartados, Señor. Que este sea el día de reconciliación. Que este sea el día de la llenura de aquellos que estén buscando más de ti. También te rogamos por aquellos, Señor, aleluya, que no te conocen y que hoy están aquí. Dame palabra para ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda ministrarlos, Señor, como has hecho con nosotros. Y gracias otra vez por las cosas que tienes preparadas para nosotros. Con anterioridad te damos gracias. Y te pedimos que nos ayudes a serte fiel como tú lo eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Poco tiempo antes de partir el Señor a los cielos, Jesús comenzó a dar profecías. Comenzó a hablar de las cosas que sucederían en los últimos tiempos. Una de ellas era que antes que terminara la generación que estaba en aquel momento viva, antes que terminaran su tiempo de vida, ellos verían algo muy importante, trascendental. Ellos verían la destrucción de Jerusalén y del templo. Alguien le dijo a Jesús, mirando hacia aquel templo hecho por Herodes el Grande, de mármol, oro, plata, maderas preciosas, adornado con colores preciosos. Mira el templo, qué maravilla. Y Jesús dijo algo interesante. Dijo, ¿ustedes ven esa maravilla que ustedes llaman? Pues de esa maravilla no quedará piedra sobre piedra. Y eso lo verán todos ustedes antes que acabe esta generación. La generación, dentro de lo que es el marco de la teología hebrea, está constituida entre 40 y 70 años. Quizás usted se ha preguntado por qué esa diferencia de 30 años entre una y otra. Es que Jesús se estaba refiriendo a dos tipos de generaciones. Se estaba refiriendo primeramente a la generación que tenía que ver con la cantidad de años que estaba establecida para que vivieran aquellos que no eran de la nación de Israel. Las estadísticas de aquel tiempo daban de que las personas que no eran israelitas vivían de 40 a 45 años. O sea, una persona común y corriente que no fuera israelita, el averaje de vida era de 40 a 45 años. ¿Por qué? Porque ellos no tenían las leyes que Dios había establecido de sanidad, de alimentación para aquel día. Las personas israelitas tenían leyes para la hora de mantener sus alimentos limpios, de mantener los animales que en aquel momento no tenían problemas de adquirir bacterias, plagas, enfermedades que eran transmitidas por los animales de aquel tiempo. Y los que no eran israelitas, pues comían todo tipo de animales y desgraciadamente morían de enfermedades precoces. El israelita había sido enseñado a guardar ciertas leyes que tenían que ver con la sanidad en cuanto al desperdicio que ellos hacían
tanto de sus basuras como a la hora de hacer sus heces fecales, dónde hacerla, cómo sacarla de las casas para que no hubieran enfermedades. Y eso los hacía vivir lo que el Señor había establecido, que vivieran 70 años. 70 años ya era la edad promedio que habrían de vivir. Jesús habla de que la generación que estaba viva en ese momento, aquellos de los gentiles y de los judíos, verían lo que sería la destrucción de Israel. Sucedió algo increíble. La promesa era una destrucción. Los cristianos comenzaron a compartir esto, lo que Jesús había dicho. Algunos la creyeron totalmente, creyeron la profecía y empezaron a compartirla. Esto dice que va a suceder. Otros dijeron, bueno, la profecía es verdad. Lo que sucede es que yo estoy seguro, decían algunos, que el Señor va a cambiar eso. Que el Señor por misericordia no va a permitir que eso suceda, ni que se destruya Jerusalén y mucho menos el templo. Si el Señor perdonó a Nínive, que era una ciudad pagana, ¿cómo no va a perdonar a Israel? Y va a permitir que se destruya la ciudad y luego el templo. Otros fueron un poco más allá. Otros dijeron, no, la ciudad no va a ser destruida. Sencillamente porque Dios fue el que hizo a Jerusalén y la presencia de Dios está en el templo. Y mientras la presencia de Dios está en el templo, no va a poder ser destruido por nadie. Pasaron años, unos cuantos. Exactamente pasaron 37 años después que Jesús dijo eso. Una generación. Y al pasar eso, los judíos se rebelaron, hicieron una gran rebelión. La rebelión era para expulsar a los romanos. Estaban hastiados, cansados del dominio romano y se rebelaron. La rebelión fue tremenda. César envió sus legiones y comenzó la invasión de norte a sur y de sur a norte. Por dos frentes comenzaron a tomar a todos los judíos e ir tomando cada ciudad. Las que se rendían, pues eran convertidos en esclavos y no los mataban. Pero los otros los mataban a todos, niños, mujeres, ancianos, todo el mundo los mataban. Y así fueron caminando. Y los israelitas fueron huyendo hacia la ciudad que está en el centro, la ciudad de Jerusalén. Jerusalén en aquel tiempo era una ciudad amurallada que solamente permitía que pudieran vivir cerca de 50 a 70 mil personas. Ese era el lugar. Sus abastecimientos de agua les daba la posibilidad de que vivieran quizás un poco más. Más de 150 mil personas podían vivir. Pero no, llegaron a esta ciudad 1.250.000 personas. Se hacinaron allá adentro y comenzó un asedio. Las cosas sucedieron de tal manera de que cuando los cristianos se enteraron de que esto estaba sucediendo y que ya las fuerzas enemigas de Roma estaban invadiendo el país por los dos lugares, comenzaron a salir de Jerusalén y comenzaron a salir de todas las ciudades de Israel. Y la mayoría de ellos emigraron hacia Tiro, o sea, hacia España. Se fueron hacia España, hacia Tarsis. Todos corrieron. Otros corrieron para el África y se fueron para Egipto. Otros se fueron para el área de Siria y del Líbano. Corrieron todos los cristianos y se fueron para Antioquía, se fueron para allá, para Grecia, y se expandieron los cristianos por todo el mundo de aquel tiempo, pero no se quedaron en Jerusalén. Entendieron de que la profecía era una realidad y que cuando eso sucediera, cuando hubieran esas señales, era hora de partir. Entendieron que la profecía era para creerla. Sucedió aún que quedaron algunos cristianos todavía. Quedaron esos cristianos que pensaron de que Dios no iba a completar la profecía, sino que les iba a dar la oportunidad de que ellos pudieran sobrevivir ahí en Jerusalén y no morir. Por segunda vez, un año después de comenzado el sitio,
otra vez el general Tito le dio otra oportunidad más a los hebreos. Le dijo, si salen, los voy a perdonar, pero si no salen, ya no va a haber más, se va a acabar. También se enteraron los judíos, incluyendo los cristianos que quedaron dentro de Jerusalén, de que Tito había dicho a los generales que cuando entraran en la ciudad no tocaran el templo. No lo tocaran. Quiero el templo tal y como está porque lo quiero desarmar y llevármelo para Roma. Quiero que ese templo esté en Roma, no aquí. Y le dio la orden a todos los generales. Sucedió que, pasando el tiempo, nadie salió de la ciudad. Los romanos lograron entrar y mataron a 1 millón de personas. Quedaron una cantidad de personas como de 200,000 que entraron en el templo. Entraron en el área del templo porque todavía había quien decía, no va a pasar la destrucción del templo. Y aquí ellos oímos decir que el general Tito dio órdenes de no destruir el templo. Y ellos dijeron, aquí estaremos seguros. Mas sin embargo, los generales cuando entraron no hicieron caso a Tito. Mataron a todos los que estaban dentro del templo y aún más, buscando oro, cogieron y rompieron todas las piedras. Los bloques de mármol los rompieron para buscar el oro que ellos pensaban que estaba dentro del mármol. Así mismo se cumplía la profecía. Y todo el templo fue hecho pedazos, fue hecho polvo. Hoy en día, si alguno de ustedes no ha ido a Jerusalén, a Israel, se la ha perdido. Pero si va, usted se dará cuenta de que no hay ni un solo bloque de mármol del segundo templo. Todo fue hecho polvo. Tal y como Jesús había dicho. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que tener bien claras. Y es que tenemos que tener el oído bien abierto a lo que dice la palabra de Dios. Cuando algo está ahí, crea, hermano, crea, hermana, lo que está ahí se cumple definitivamente. Dios manifiesta su gracia no solamente en darnos amor, sino en llevarnos a lo que es la verdad y la realidad. Tenemos que estar dando a nuestra vida, a nuestra familia, todos los días una porción de escritura. Decía Jesús que es necesario meditar, escudriñar la escritura, porque en ella encontraremos la vida. Todos aquellos que tomaron la escritura en aquel tiempo y la entendieron como justa, como verdadera, se salvaron. Salvaron a su familia. Le dieron la oportunidad a los amigos de salir con ellos y luego sobrevivieron. Hoy estamos llegando a un tiempo difícil, muy difícil. Y tenemos que entender que si tomamos la profecía y la llevamos al área literal de nuestra vida, tenemos posibilidades enormes de que las cosas sean buenas para nosotros. Uno de los primeros, al principio lo dije, uno de los primeros libros y primeros personajes que dicen los teólogos, que son, diríamos, el primero de todos en la Biblia más antiguos, es el libro de Job. Job es un personaje bien interesante, porque Job no conoce la ley. Job no conoce los mandamientos. Al ser primero que Abraham no puede conocerlos. Desde Abraham en adelante es que se comienza a dar las instrucciones, que después la va a recoger Moisés y la va a empezar a poner una a una de la antigüedad, antes de Moisés, antes de Abraham, en el tiempo de Abraham y después de Moisés, cuando Dios le revela a Moisés las cosas que no le dijo a Abraham para que las pusiera en un lugar en blanco y negro. ¿Entiende? O sea, que Job tenía algo que quizás muchos de nosotros todavía no los tenemos bien claro. Job tenía 3 características importantes. La primera de ellas era que Job era un hombre perfecto. ¿Hay alguien perfecto aquí? Entonces usted está mal.
igual que yo. Porque la palabra hebrea está más puesta ahí. La palabra que se habla en el hebreo original es una persona que vivía para perfección, O sea, él vivía para perfección. Como el apóstol Pablo decía que todos nosotros estamos para perfección. Vamos perfeccionando cada día nuestra vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea que Job vivía para perfección. Job vivía cada día buscando ser mejor. Job no se apartaba ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás, ni adelante, ni abajo, ni hacia arriba. Job iba en el mismo camino siempre, buscando lo mejor para Dios. ¿Cómo ser mejor para Dios? Cuando usted se lucha por ser mejor para Dios, indiscutiblemente será mejor esposo, o mejor esposa, o mejor hijo, o mejor hija, o mejor padre, o mejor madre. Usted será mejor ciudadano. Usted será mejor en todas las cosas, porque cuando buscamos la perfección que está dada por Dios, pues usted es mejor en todo lo demás. Job era eso. Segunda característica que adornaba la vida de Job era que era recto. O sea, Job no era de los que se dejaba mover. En tiempo de Job había más de lo que usted tiene hoy, de tentación y de cosas alternas, secundarias. Porque Job en aquel tiempo no tenía a nadie que le ayudara, no tenía a nadie que le predicara. Job no tenía un hermano de iglesia, no tenía un pastor, no tenía un maestro de escuela dominical, no tenía un líder que le ayudara, una persona que compartiera su fe juntos. Dios estaba con Job solo y él con Dios. O sea que no podemos decir que no podemos vivir una vida como Job, porque sí la podemos vivir, porque Job no tenía lo que nosotros tenemos hoy, que es a un Cristo crucificado y resucitado, que nos lavó de nuestros pecados y luego puso el Espíritu Santo en nuestro corazón. O sea, tenemos nosotros beneficios que el pobre Job no tuvo. Pero aún no queda eso nada más. Falta harto, dice que era temeroso de Dios. O sea que reconocía quién era Dios y el valor que tenía Dios y que Dios era lo más importante para él. Eso es ser temeroso de Dios. Y por último, era apartado del mal. Una de las cosas que usó Satanás para engañar a Eva fue precisamente que Eva podía conocer el mal. Y usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? Cuando comenzó a conocer el mal, terminaron haciendo el mal. Pero Job no tenía ese problema. Porque Job, en vez de conocer el mal, Job se apartaba del mal. O sea, su vida espiritual crecía, su forma de vida con Dios se fortalecía, no porque Job era conocedor del mal y porque sabía que aquí esto era bueno y esto era malo, sino porque Job, todo lo que le era malo, de eso se apartaba. Job se apartaba de todo lo que no era de Dios. Su decisión personal, escuche, su decisión personal, nadie me empuja, nadie me obliga. Job decía, todo lo que no es bueno, no lo quiero. Todo lo que puede traerme problemas en mi relación con Dios, no lo quiero. Eso es apartarse del mal. Y eso es algo que Job hacía solo. Sus decisiones personales las tomaba siempre buscando las 4 virtudes magistrales de la belleza de Dios en él. Ello llevó a Job a creer a Dios. Algo pasó. Algo pasó con los hijos de Job. Dice que Job tuvo 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Ellos hacían fiesta, los varones. 7 veces al año hacían fiesta.
Y cada vez que hacían fiesta invitaban a sus hermanas. Él no sabía. Él no sabía qué hacían en fiestas. Eran ricos todos. No trabajaban posiblemente. No sé. Lo único que sé es que ellos hacían sus fiestas. Y cuando hacían sus fiestas, lo que hacían, Job supuso que quizás no estaban bien. Y al comenzar a hacer estas cosas, dice que Job entendió algo importante, que era necesario hacer por sus hijos. ¿Qué hacía él? Dice que cada día Job lo santificaba. Lo santificaba. Job lo santificaba. ¿Sabe usted cómo se santifica a una persona? La única forma que hay de santificar a una persona es llevarle lo bueno. Es guiarlo a lo bueno. No es que la persona, mire, puede haber una persona que es un borracho, un drogadicto, y cuando usted le habla a esa persona, usted lo está santificando. No quiere decir que la persona tiene que ser santa para ser santificado. No. Quiere decir que usted está haciendo algo que puede llevarlo a ser un santo. Y santo es, la palabra santo no es la que nosotros creemos, que es una persona que se murió y es buena y le pone una estatua. No. La palabra santo quiere decir apartado. Una persona apartada para Dios, apartada del mal. ¿Qué hacía Job? Job vivía diariamente una vida hablándole a sus hijos. Hay un anuncio que me gusta, que pusieron Octavio puso en los anuncios, un tema que tiene que ver con las buenas nuevas. Hablarle a otra persona, eso es santificarlo. Eso es llevarlo a santidad. No importa que no te oyó, tú sigue. Y la palabra esa venía todos los días de parte de Job para sus hijos. Sus hijos hacían lo que le daba la gana, pero la palabra Job la daba de toda forma. Todos los días. Otra vez. Alguien me dijo no hace mucho, oye, déjalo tranquilo, que es su espacio. No, ¿qué espacio? El espacio es mío. El espacio, el tiempo y el lugar es mío. Dios me ha dado a mis hijos. Mis hijos son míos. ¿Qué espacio ni santo espacio? El espacio es mío. Así que ellos hagan lo que les dé la gana, tranquilo. El padre del pródigo, el hijo le dijo, me voy. Y el padre le dijo, bueno, hijo, bye. Pero una cosa importante, el padre preparó el camino de regreso. ¿Tú estás oyendo? Job preparó el camino de regreso de sus hijos. Yo no sé si los hijos se arrepintieron antes de morir, no lo sé. Pero lo único que sé es que promesas para ellos había. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y yo lo creo. No solamente lo santificaba, Job hacía sacrificios por ellos. Por cada uno hacía sacrificios. O sea, quiere decir que Job invertía. Job invertía. El sacrificio vale, mi hermano. El sacrificio. Un cordero era el salario de una persona durante un año. Eso valía un cordero. Job sacrificaba 10 todos los días. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Quieres que el Señor te lo salve, pero tú no hacer nada. Quieres que el Señor te guarde a tus hijos, pero tú quieres seguir viendo la novela. Tú quieres seguir en el tiempo de orar, tú quieres seguir estar mirando lo que no tienes que estar mirando. No quieres pagar sacrificio. Quieres andar para arriba y para abajo como anda el mundano y tú quieres que Dios te cumpla a ti. Si tú no eres capaz de sacrificar por los tuyos, ¿quién lo va a hacer, chico? Si tú no te ocupas de los tuyos, ¿quién se va a ocupar? Hay quien me dice, pastor, ore por mis hijos. Yo oro por tuyos. ¡Ora tú! ¡No oras tú!
Porque al que le duele, le duele. Y a Job le dolía. Y Job sabía, seguramente que había una profecía. Job lo sabía. Aunque no está redactado. Pero hay palabras que dicen que nunca jamás Dios no dirá a los suyos lo que va a hacer. Dios te lo avisa. Seguro que Dios le avisó a Job que vendrían tribulaciones y problemas para sus hijos. Y Job intensificó su santificación para sus hijos y su sacrificio. Porque la profecía se va a cumplir, chicos. La profecía se cumple. Y si Dios la cambia, eso es un problema de Dios, no tuyo. A lo mejor el Señor, yo no sé si el Señor lo va a hacer ahora o lo va a hacer mañana. Mi madre era cristiana y se murió siendo yo un pagano, siendo yo un pecador. Y hoy soy el pastor de una iglesia. ¿Qué te pasa? Dios tiene su tiempo y Dios lo va a hacer. Yo no tengo tiempo porque Dios no tiene tiempo. Yo lo que tengo lo mismo que tiene Dios. Dios tiene su propia fe y yo tengo la fe mía puesta en la fe de Él. Dios es lo que es y yo estoy sujeto a lo que Él es. Por eso la profecía, sea cual sea, yo la tengo que creer y la tengo que creer desde el punto de vista que Dios crea, que Dios la creó para que yo la crea. Sé que el mensaje es muy fuerte quizás. Pero yo sentí un gran temor hoy, en estos días. La hermana Fe me regaló unas películas esta semana. Yo lo he visto 1000 veces, yo lo he oído 1000 veces, yo lo he leído 1000 veces, lo he predicado 35.784.705 veces. Yo he visto, y lo he leído, y lo he predicado, y lo he enseñado, lo sé desde el punto de vista teológico hebreo, desde el punto de vista teológico cristiano. Sé lo que pasó con el arca de Noé, sé lo que pasó con Sodoma y Gomorra, yo lo sé. Pero algo me dio en mi corazón. Y es que estamos viviendo ese tiempo y estamos perdiendo el tiempo. No solamente estamos perdiendo el tiempo, se nos están perdiendo nuestras familias, se nos estamos perdiendo nosotros mismos. Estamos dejando de ser efectivos. Estamos sordos a la profecía de Dios. Y solamente quiero leerle este pequeño pedacito nada más, que está en el libro de Lucas, capítulo 17. Jesús está, como digo, para partir. Y Él va a levantar profecías. Y aunque aparentemente para muchos el termómetro de la profecía es lo que está pasando en el mundo, no es totalmente cierto. El termómetro de la profecía está también en lo que está pasando o lo que no está pasando entre los cristianos, entre la iglesia. Hay cosas que estamos viviendo hoy que está supuesto, con todo respeto para todo el mundo, que está supuesto que lo vivan los del mundo, pero lo está viviendo la iglesia. Y mira, lo voy a leer ahora. Preguntado por los fariseos, hablando a Jesús, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Métete eso en la cabeza, querido hermano, querida hermana, el reino de Dios, porque he aquí que el reino de Dios está ya entre nosotros. Ya llegó el reino. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseáis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí y helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al refulgar resplandece desde un extremo del cielo hacia otro, así será el Hijo del Hombre en su día.
pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero sigue, y dice, así mismo, 28 y 29, así mismo como sucedió en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra, claro. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. No hace mucho alguien me dijo, pastor, mire esta iglesia. Y me mostró una iglesia. Eran miles de miles. Y me dijo, yo me alimento de lo que dice ese pastor. Yo dije, yo quiero oír a ese pastor. Y empecé a oír. ¡Wow! ¡Qué mensaje, caballero! No lo oí hablar ni una sola vez de pecado. No oí hablar para nada de que hay que vivir una vida de comunión con Dios para que Dios pueda hacer. Oí un mensaje en el cual decía que ya Jesús lo había hecho todo y que nosotros no teníamos que hacer nada. Me decía alguien que en la iglesia, una iglesia también de miles de personas, el lobby de la iglesia es un coffee shop lleno de cafeteras, de café, donas, sanduchitos, empanadas. Las personas llegan, cogen su vaso de café, sus donas. Claro, como hay tantas personas, es posible que haya un poco de calor. Vienen en camiseta y en bermuda. No hay problema con los tatuajes si son cristianos. Tienen que decir, Jesús es mi pastor y aquí la oveja. Nada me faltará en el cuello y el manto del Señor me cubrirá. Entran en su lugar, en la silla tienen un lugarcito para poner el beso de café. Ahí van tomando café y comiendo mientras el pastor está predicando. El mensaje de que nada es malo, todo es bueno, Cristo viene y todos nos vamos. Lástima. Lástima que ya esto no se use. Pero ¿cómo sería el último tiempo, la vida en el último tiempo? ¿Cómo sería? ¿Sería eso? ¿Acaso veo que Jesús dice en el último tiempo ustedes vivirán como Carmelina regalado? ¿Ustedes vivirán la vida como les da la gana? ¿Ustedes tendrán la posibilidad de hacer todo lo que quieran y nunca pasa nada? En el último tiempo ya todo lo que yo escribí y hablé no sirve. No, dice el Señor que serán días que comerán, beberán, casaban y se daban en casamiento. O sea que su vida era para comer, para beber, para casarse y divorciarse, o para juntarse.
como te daba la gana. Hasta que un día el Señor dijo, se acabó. Y cuando entró Noé al barco, Dios dice, Él mismo cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta, ya nadie pudo entrar. Y los que no entraron, se murieron. Luego dice, como los días de Sodoma y Gomorra. Los días de Sodoma y Gomorra eran como los días de Lot, llenos de violencia. ¿Sabe usted? La violencia de hoy es extrema. Una de las profecías bíblicas dadas por el profeta Daniel es que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. La gente se movería de un lado para otro de una forma rápida. Y así nos movemos. Si hoy aquí en este lugar alguien pelea con otro hermano, mañana, a los 10 minutos, solamente el tiempo que dé sacar el teléfono celular, coger el Facebook y poner la hermana Sindulfa le gritó a la hermana Secundina, y eso ya está en Facebook y todo el mundo lo sabe. Mire, le voy a decir, yo estoy en el 1800 todavía. Lo único que yo no tiro la paloma mensajera ni hago las señales de humo. Aprieto el verde y después rojo cuando terminé. Pero quiero decirle que aquí hay quien no. Por eso yo a veces nadie tiene que decirme nada. Si después muchos de ustedes lo dicen en Facebook. Y entonces vienen y me dicen, pastor, ¿vio lo que fulana o fulano escribió? Mire para esto. Mire cómo estaba vestida o vestido. Porque se tiran las fotos. Entonces aquí en Cristo Vive y en la calle esos son estos tiempos, los tiempos rápidos, los tiempos fáciles, todo se sabe enseguida. Antes pasaba algo hace unos años en Roma y nadie se enteraba en Egipto. Pasaban siglos, hasta que llegaba uno allá con una tabla de madera o de piedra, con una cosa escrita ahí, y decía, pasó esto en Roma. Entonces uno decía, dame acá la tabla, la tiraba y se acabó. Y no se enteró nadie, pero hoy no, se entera todo el mundo. Hoy la violencia está todo el mundo. Cuidado, hay un nuevo modelaje con las pandillas, ya lo escuchó. Le dan un golpe a una persona sin esperarlo y hay hasta ayer habían 3 personas muertas y decenas de heridos graves en los hospitales. Las pandillas están haciendo eso. Tengan mucho cuidado, cuando vean un grupo de 3 o 4 jóvenes extraños o eso, cuídese. No va a ser que usted sea designada por ellos para hacerle eso. Pero la violencia está a todo lo que da. Y nos enteramos, nos enteramos en todo el mundo. Como en tiempo de Sodoma, lo que pasaba en Sodoma, hermano, está pasando hoy. Muchos de ustedes votaron en las elecciones y votaron por Sodoma y por Gomorra. ¿Sabe por qué? Porque votaron con la barriga y no con el corazón. Porque muchos cristianos, casi el 80% de los cristianos, votaron por el señor presidente que está hoy. Una persona que apoya el aborto y apoya el matrimonio homosexual. Eso era lo que había en Sodoma y Gomorra. Y por eso dije que el termómetro de los últimos tiempos no solamente está basado en lo que sucede en la parte de afuera, sino lo que sucede en la parte de adentro. No me esté mirando con esa cara, porque usted sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Oye, antes ser homosexual, eso era la última carta de la baraja. Hoy ser homosexual es un modo de vida. Caballero, ¿qué pasa? Si ahora yo me llamo René y mañana me quiero llamar Juana, no hay problema.
Todo el mundo me acepta. En vez de ahí va el pastor Pérez, ahí va la monja Juana. No hay problema. Y no nos estamos dando cuenta. Mire, no se lo tengo que decir yo. Solamente te lo tengo que recordar. Estamos en último tiempo. Estamos en el tiempo de la destrucción de la familia. Hoy, usted puede leerlo en el 9 Herald. Ya está puesto para poner en la boleta, la próxima boleta, la aceptación de la marihuana como algo legal en la Florida. A la vez que sea una ley estatal, las ciudades no se pueden oponer. Hay quien dice que la marihuana tiene cosas para la salud. Es posible, pero la marihuana, sus efectos, es bien conocido. Cada vez que una persona, un joven, se fuma un cigarro de marihuana, mueren 1000 neuronas. Y la marihuana es el escalón para otras drogas. La marihuana, decían los policías, que la marihuana se empieza a tomar, a coger con los muchachitos muy jóvenes, y de ahí pasan al alcohol, y luego pasan a la cocaína, y terminan en piedra, y luego van para la heroína. Es un camino, una escalera hacia abajo. Entonces, bueno, pastor, y el que tiene cáncer y es cristiano, pues entonces ora. Y si no, dice, Señor, me voy contigo. Y punto. Voy por los lados tradicionales. No tengo que enseñarle a mi hijo un cigarro de marihuana para nada. A mí no me importa quién se pone bravo. Yo me voy a morir, pero diciendo la verdad. Y como le dije a los hermanos de la música, a mí el Señor no me va a cambiar el nombre cuando llegue allá diferente al que yo quiero. No me va a decir, ven acá Elí. Yo no me llamo Elí. Yo me llamo René. No, tú te llamas Elí porque tú sabías hacer lo bueno y no lo enseñaste. Y no hiciste nada para que hicieran lo bueno. Mira, yo te voy a decir lo que es hacer lo bueno. Después, si tú no lo haces, eso es tu problema. Allá con ustedes. Me importa 3 pepinos que tú no lo hagas después que yo te lo diga. Yo te amo y quiero que tú lo hagas, pero si tú escoges, eso es tu problema. Tienes a tus hijos mirándote, tienes a tus hermanos mirándote, tienes a tus padres mirándote, tienes a todo una nube de testigos a tu alrededor mirando lo que tú haces. Estamos en último tiempo, caballero. Tenemos ¿qué quieres más? ¿Qué más quieres? Alguien está esperando que vengan con un sello para marcarte la frente. Ya hay algunos que están medios marcados ya. No le queda mucho. No falta mucho para eso. La serie que estoy trayendo se llama Retomar lo nuestro. Lo que nos pertenece. ¿Sabe usted? Nos pertenecen las promesas de Dios. Nos pertenece el cielo, somos del cielo. Mis hijos son del cielo. Mis nietos son del cielo. Pero yo voy a marcar el camino para que ellos puedan llegar ahí. No, nadie los va a engañar. Mientras yo exista, yo les voy a decir la verdad. Mientras yo exista en este mundo, les voy a dejar el camino preparado para mis hijos, para mis nietos. Mis hijos podrán hacer lo que les dé la gana, no me importa, pero yo voy a hacer mi trabajo. Yo voy a santificarlos día y noche. Yo voy a hacer sacrificio de lo que haya que hacer para que ellos conozcan la verdad, para que ellos la vivan, para que ellos la compartan, para que ellos el día de mañana tengan la opción de escoger. Pero escoger con un % enorme, dado por mí. Inspirado por el Señor, pero dado por mí. Mi trabajo es hacer, y yo lo voy a hacer aunque me cueste la vida. Por favor, pongámonos en pie. Pongámonos en pie. No sé si el domingo que viene voy a tener más miembros o menos miembros.
Quizás alguno de ustedes espera que algún día aquí se dé coffee, Donald, y el pastor predique medio en cuero. Es probable que pueda pasar, pero quiero decirle, ese día no estaré yo. Ese día no estaré yo aquí. Y espero que el que venga a tomar el manto de esta iglesia, Dios lo traiga con la misma visión nuestra, de marcar el camino